también la experiencia de transformación como un proceso en donde no nos interesa el punto de llegada, nos interesa esa experiencia de transformación, porque es en esa experiencia de transformación, de revisión crítica de la práctica, de sistematización, de reconceptualización, de recreación, de imaginación, de experimentación, que vale la pena pensar la enseñanza hoy, ¿no? Entonces esta idea de la triste secuencia didáctica lineal y progresiva queda en desuso, queda sin valor. Entonces ahí va a ser más fácil desatornillarnos. Pero hay que cambiar también la manera en la que tradicionalmente pensamos la construcción de la didáctica como teoría acerca de la enseñanza. Mariana nos permite pensar en la enseñanza entendiendo que hoy la enseñanza es una enseñanza interpelada por muchísimas variables, una enseñanza compleja e interpelada por muchísimas dimensiones. Y una de ellas, ¿no? Tenemos problemas climáticos, tenemos problemas vinculados con la guerra, ¿sí? Tenemos muchas cuestiones que el sistema educativo tiene que poder anticipar y generar y que lo vuelven complejos, pero una de las cuestiones tiene que ver con la comunicación y con la información, con las tecnologías de la comunicación y de la información que entraman nuestras vidas. Y que entraman nuestras vidas no es solo en el escenario de la clase, sino también cómo se piensan los campos de conocimiento. Entonces ahí Mariana también hace investigación y cuando mira qué es lo que pasa con la investigación, cuando mira qué es lo que sucede con las prácticas que son interesantes, encuentra que los docentes, las docentes, utilizamos tecnologías. No es cierto que no se utiliza absolutamente nada, ¿no? Digo, en términos amplios. Hay usos de las tecnologías, hay distintos usos de las tecnologías. Ahora, de nuevo, la pregunta es, ¿cuáles son los más potentes? ¿Cuáles son los más relevantes? Los que valen la pena. Y aquí encuentra dos categorizaciones que para nosotros son interesantes recuperar en esta mañana, que son la idea de inclusiones que se dan por obligación, que se dan por moda, que se dan por mandato, que se dan por imposición, pero que los docentes no eligen. Y si no las eligen, no las pueden sostener, ¿no? No las pueden justificar, las tienen que usar, ¿sí? O porque hubo una inversión en relación a eso, o porque todos lo usan, entonces me siento ya con la fuerza de tener que hacerlo, pero no hay una explicación en donde el docente pueda personalmente decir yo elijo. A esas inclusiones, que muchas veces nosotros mismos nos encontramos haciendo eso, ¿eh? No es que son un docente hace un tipo de inclusión o hace otra. Nosotros mismos en distintos momentos podemos hacer esto, pero digo, la alerta es interesante. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué estamos incluyendo? A esas primeras inclusiones más superficiales, podríamos decir, aquellas que no responden a el oficio docente, a la decisión docente, las llamó inclusiones efectivas. ¿Efectivas qué quiere decir? De efecto, porque pasan. Son inclusiones que se hacen. Entonces, por ejemplo, no sé, tenemos un campus, entonces todos los docentes tenemos que subir el programa, por ejemplo, en la escuela secundaria. Entonces ya ahí usamos tecnología. ¿Es importante subir el programa? Y sí, es importante. Si los chicos lo miren, lo recorren, aprenden a estudiar. También sería súper interesante enseñarles a los pibes a estudiar con un programa, que el programa reflejara la manera en que el profesor piensa la disciplina para ser enseñada. Hay un montón de cosas que podrían pasar con el programa. Pero el campus era para publicar el programa. Entonces ahí, digo, eso justifica un desarrollo, una práctica memorable, en los términos que estábamos hablando de Edith, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, como ese ejemplo, muchísimos más. Podríamos decir ejemplos como, voy a ser un poco mala, permítanme. Los docentes dicen que usan tecnología, entonces les mandan mail a los estudiantes todo el tiempo. Porque reconocen que los estudiantes son tecnológicos y ellos quieren, con buenas intenciones, ser tecnológicos, entonces les mandan mail. Bueno, tenemos un problema, ¿no? Los chicos, las chicas, no miran mail, no saben lo que es el mail. Entonces hay una buena intención, fíjense si volvemos a Edith, ¿no? Hay una buena intención, incluso puede haber una buena razón, pero hay algo en el despliegue de la práctica que no está terminando ni de cumplir con la intención ni con la razón. O sea, hay algo que hay que revisar, ¿no? Entonces a veces estas cuestiones, estas inclusiones que remiten a la moda, a la imposición, al sinsentido para ese docente, son inclusiones que pasan, pero bueno, las tenemos que revisitar, o sea, no nos nutren en términos de propuesta didáctica.
también encuentra, desde el punto de vista de la investigación, que hay muchísimas cosas que suceden que son maravillosas y cada vez son más. Y cada vez son más, y creo que cada vez van a seguir siendo más, porque estamos, digamos, también los procesos de construcción en el sistema educativo son lentos, ¿no? Son muy lentos. Causa y efecto en el sistema educativo no está cerca ni en el tiempo ni en el espacio, lleva mucho tiempo. Pero estamos en un buen proceso. Entonces, en este proceso de mirar, Mariana encuentra también prácticas de la enseñanza que incluyen tecnologías que son relevantes, que son potentes desde el punto de vista pedagógico, que son potentes desde el punto de vista didáctico. A estas inclusiones ella las llamó inclusiones genuinas. ¿Cuándo hay inclusiones genuinas? Cuando los docentes pueden reconocer por lo menos dos cuestiones. Una es, los docentes utilizan tecnologías de la información y de la comunicación porque entienden que los estudiantes son otros culturales diferentes. De nuevo Jackson, ¿no? Esta categoría de Jackson, el estudiante como un otro cultural distinto al docente. Y en ese esfuerzo, en ese compromiso, en ese desvelo que los maestros y las maestras tenemos por intentar comprender a ese otro, por intentar reconocerlo e incluirlo en el marco de la propuesta, nos acercamos a elecciones que tienen que ver con la tecnología. Ahora, no sería el mail, ¿no? Podría llegar a ser, no sé, Instagram, o tendría que haber sido Snapchat o WhatsApp, ¿no? Tendríamos que ver. No es solo un tema de herramienta, ¿no? Intentar entender que comprender, o sea, reconocer ese otro cultural significa reconocerlo complejamente, ¿no? Reconocer también su diversidad. Nosotros podríamos pensar que un grupo también es heterogéneo. Y si un grupo es heterogéneo, ¿es solo una herramienta la que permite ese reconocimiento, ¿no? Cultural de estos otros distintos? Bueno, se empieza a complejizar este escenario, ¿no? Una cosa es decir, reconozco la diversidad cultural, y otra cosa es llevarlo a un plano de acción didáctico. Entonces, pero bueno, volvamos a la categoría de inclusión genuina, ¿no? Inclusión genuina nos ilumina en esto. Es cuando los docentes deciden utilizar tecnología porque reconocen que es potente, interesante en términos comprensivos en relación con el interés que tienen por el aprendizaje de sus estudiantes. Reconocen a sus estudiantes como otros culturales e intentan generar un puente y un acercamiento. También podría ser el fenómeno de las series, una forma, no tienen que ser siempre las redes. Sí, podrían ser los videojuegos, ¿está bien? Podrían ser, bueno, muchísimas tecnologías que nos permiten acercarnos. Después vamos a ver tratamientos didácticos de estos temas. Estamos como el sentido de la inclusión, el por qué incluir. Entonces la explicación tiene que ver por qué mis chicos miran series, entonces lo voy a incluir porque la narrativa de la serie tiene tales características, la cosa episódica genera tales cuestiones en términos de la comprensión, entonces yo voy a pensar las clases como episodios. ¿Sí? Porque, y ahí no es que usé episodios de una serie en la clase, es que yo pensé la clase en ese formato tecnológico. Entonces ya la tecnología, ¿no?, entra de otra manera, no es solo TIC, es una visión en relación a la recreación de la enseñanza. Las tecnologías se generan inclusiones genuinas, inclusiones que sean potentes también cuando los docentes dicen, yo esto lo uso para trabajar. Yo doy clase de este tema, pero además trabajo afuera y uso esta herramienta afuera. O yo investigo con esta herramienta. O los especialistas que nosotros leemos, o los libros que nosotros leemos, esos investigadores, esos autores, esos referentes, utilizan estas tecnologías. ¿Eso qué nos está diciendo? Si el campo profesional, el campo en términos epistemológicos, se construye con determinadas tecnologías, ¿cómo hacemos para que esto no forme parte de la clase? Y ese es un tema didáctico. Ese es un tema de la agenda clásica de la didáctica, si ustedes quieren, ¿no? O sea, ¿qué vale la pena ser enseñado? Ni siquiera estamos hablando de cómo, ni cuándo, ni la experiencia. ¿Qué vale? ¿Vamos a enseñar contenidos actualizados? ¿Qué significa actualizado? ¿No? ¿O vamos a enseñar lo último? Los debates, las construcciones, las formas de preguntarse. ¿Vamos a enseñar cómo hay que preguntarse? ¿O cómo ahora nos estamos preguntando? ¿Vamos a enseñar lo que está consolidado? Esa es una pregunta curricular, pero es una pregunta ética fundamentalmente, ¿no? Muchas veces pasa que el sistema educativo deja para el posgrado la actualización.
¿no? Y en el resto seguimos enseñando versiones clásicas o consolidadas, incluso viejas. Entonces, parte de la explicación en relación con el sentido epistemológico tiene que ver si la tecnología forma parte del campo de conocimiento, de su constitución y de su epistemología, es decir, cómo se piensa, cómo se construye ese campo de conocimiento. Si eso cambia, y eso es así, si el conocimiento cambia, ¿no? Eso es algo que estamos la mayoría de nosotros de acuerdo probablemente, si el conocimiento es provisional, no todos lo debemos haber trabajado en epistemología, en investigación, en algo. Si el conocimiento es provisional, la enseñanza, ¿cómo no va a serlo? ¿No? Ahí hay algo que tiene que ver también con comprender la enseñanza en el marco histórico, en el contexto histórico en el que se da. Y cuando es genuino, entonces realmente conocer un campo. Entonces los docentes a veces justifican las exclusiones en esta comprensión profunda del impacto de las tecnologías en los campos de conocimiento. Entonces a veces hay, no sé, si yo como investigadora utilizo mucho Twitter como investigadora. Está bien, como investigadora me interesa, porque, por ejemplo, pues, puedo ponerme en contacto con investigadores que están trabajando temas parecidos a los que a mí me interesan, que en otro momento yo tendría que haberme comprado un pasaje, viajar a Francia, pagarme un hotel. Bueno, ahora nada de eso podría ser porque tengo hijos, porque no me da la vida, porque no tengo plata, lo que sea, pero con Twitter tengo la posibilidad de poder sostener no solo un encuentro, poder sostener un vínculo, ver qué están discutiendo, qué están leyendo, yo compartir lo que estoy leyendo. Conocer gente del mundo que está relacionada con eso. Por ejemplo, o no, me encanta Mariana Maggio, o me encanta Salomon, o me encanta, no sé, Serres, no, están vivos y tienen Twitter y tuitean. Entonces, por ejemplo, en esos tweets pueden contar qué están leyendo, qué están discutiendo, a qué congresos están yendo, cuáles son los debates. ¿Qué mejor forma de estar actualizada que usar Twitter? Bueno, para mí no la hay. ¿No? Entonces, si esto forma parte de mi profesión, yo podría no traerlo a la enseñanza como parte de la propuesta. Bueno, esto es algo que nos tenemos que preguntar. Si yo lo necesito, si a mí me deja una marca, una huella y lo necesito, ¿puedo no llevarlo a mi propuesta de enseñanza? ¿Puedo seguir enseñando lo que dice un texto y recitar lo que dice el texto y ya? Si tengo la posibilidad, en vez de leerle Serres, tuitear con Serres, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces conectarnos, muchas de estas vinculaciones terminan generando vinculaciones que uno los puede sostener a través de webconferencias, a través de lo online, justamente en el aula. Con lo cual, un escenario de alta dotación tecnológica con internet, que no es exactamente lo mismo, una cosa es escenario de alta dotación y otra cosa es, además, tener internet. Sería genial que viniera todo junto, que tengas internet. Por ejemplo, nos permitiría esto, la pluralidad. No leer los libros, hablar con los autores.